La misa no había terminado cuando pronunciaron su nombre. No con amor. Con desprecio. Gabriel Fuentes sintió que el aire se vaciaba de sus pulmones cuando el obispo Montes levantó la mano y el murmullo en la Catedral de Puebla murió de golpe, como si alguien hubiera cortado el sonido del mundo. Gabriel estaba sentado en la segunda fila del lado derecho, con el hábito todavía caliente del incienso que había balanceado durante la procesión de entrada, creyendo que ese día de octubre marcaría su ordenación parcial como diácono. Su padre, Héctor Fuentes, estaba allí. Siempre había estado en cada ceremonia importante de la vida de Gabriel. Pero no como padre orgulloso. Como acusador silencioso. Y ahora, finalmente, ese silencio se rompía de la forma más brutal posible. Héctor caminó hasta el centro de la nave con pasos firmes que resonaban sobre el piso de mármol colonial. Sus zapatos negros impecables hacían eco entre los arcos de cantera rosa que habían visto pasar 4 siglos de oraciones y secretos. En su mano derecha sostenía un papel doblado con tanto cuidado que parecía contener algo sagrado o algo maldito. Su voz, cuando habló, era la misma que había usado durante años de obediencia ciega a la Iglesia, entrenada en reuniones del Opus Dei, pulida en retiros espirituales, endurecida en conversaciones privadas con obispos y cardenales. Excelencia, dijo dirigiéndose al obispo, vengo ante usted y ante esta comunidad de fe con el corazón roto pero con la conciencia limpia. Gabriel sintió que algo frío se deslizaba por su columna. Su padre no lo había mirado. Ni una sola vez. Sus ojos permanecían fijos en el obispo, como si Gabriel no existiera, como si fuera un problema abstracto en lugar de su hijo de carne y sangre. Mi hijo Gabriel es indigno de la ordenación que está por recibir, continuó Héctor, y cada palabra caía como martillazo sobre el corazón de Gabriel. Su vocación es falsa. Carga con deseos impuros que ha ocultado de sus superiores. Yo, como padre, ya no puedo protegerlo más de las consecuencias de su pecado. La Iglesia debe saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. El murmullo creció como ola. 200 personas respiraron al mismo tiempo, un sonido colectivo de shock y curiosidad mórbida. Gabriel quiso levantarse, quiso gritar que era mentira, que no había hecho nada, que no entendía de qué estaba hablando su padre. Pero su cuerpo no respondía. Estaba congelado en esa banca de madera oscura, con las manos apretadas sobre el misal que había estado leyendo momentos antes cuando el mundo todavía tenía sentido. El obispo Montes asentía lentamente, su cabeza moviéndose en un ritmo que sugería que ya sabía todo esto, que esta escena había sido ensayada, orquestada, planeada sin que Gabriel tuviera la menor idea. Levántate, Gabriel Fuentes, ordenó el obispo con voz que resonaba con autoridad de siglos. Las bancas crujieron bajo el peso del silencio incómodo. Gabriel sintió como decenas de ojos se clavaban en su espalda, en su nuca, quemándole la piel a través del hábito blanco que había planchado esa mañana con tanto cuidado, pensando que sería el día más importante de su vida. Y lo era, pero por razones completamente opuestas a las que había imaginado. Se levantó con piernas que temblaban, con rodillas que apenas lo sostenían. Un detalle lo destruyó por dentro más que cualquier palabra, su padre evitaba mirarlo directamente. Héctor Fuentes, el hombre que lo había criado con mano dura pero que Gabriel había creído que lo amaba a su manera, hablaba sobre él, de él, contra él, pero mirando siempre hacia el altar. Como si Dios mismo estuviera aprobando aquella traición monumental. Como si el crucifijo de madera tallada del siglo XVII que colgaba sobre el altar fuera cómplice de esta humillación. Gabriel fue obligado a caminar hasta el frente. Cada paso por el pasillo central era un calvario. Podía escuchar los susurros. ¿Qué habrá hecho? Pobre don Héctor, qué vergüenza. Siempre supe que ese muchacho tenía algo raro. Los jóvenes de ahora no tienen verdadera vocación. Las palabras se clavaban como alfileres en su piel. Cuando llegó frente al altar, el obispo abrió un libro grueso, con páginas amarillentas manchadas por el tiempo y el uso, y comenzó a leer acusaciones escritas a mano en tinta negra. Gabriel Fuentes ha sido observado en conductas inapropiadas con otros seminaristas. Mentira. Gabriel Fuentes ha cuestionado repetidamente la doctrina de la Iglesia de maneras que sugieren falta de fe. Mentira.
Gabriel Fuentes ha mostrado signos de orgullo espiritual y desobediencia hacia sus superiores. Mentira. Ninguna acusación era verdadera. Pero todas sonaban plausibles. Todas estaban formuladas con suficiente vaguedad como para ser imposibles de refutar, pero lo suficientemente específicas como para plantar dudas. El padre Damián, el sacerdote asistente que Gabriel había considerado su mentor durante 2 años, sostenía un crucifijo grande de metal, casi del tamaño de un brazo, apuntándolo en dirección a Gabriel como si fuera una sentencia de muerte. Confiesa, ordenó el obispo Montes con voz que no admitía réplica. Gabriel levantó la vista. Miró al obispo a los ojos. Vio allí algo que lo heló hasta el alma, no había duda. No había pregunta. No había espacio para su defensa. Esto ya estaba decidido. Había sido decidido antes de que él entrara a la catedral esa mañana. Todo esto era teatro. No tengo nada que confesar, dijo Gabriel, y su voz salió más firme de lo que esperaba. No he hecho nada de lo que se me acusa. Fue suficiente. Héctor Fuentes dio un paso al frente y gritó, su voz quebrándose con una emoción que Gabriel no podía identificar si era genuina o actuada. Siempre fuiste una vergüenza. Desde que eras niño me desafiabas. Cuestionabas. Dudabas. La Iglesia necesita quebrarte antes de que contamines a otros con tu soberbia. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un carraspeo. Ni un movimiento. Ni siquiera el sonido de la respiración colectiva. El mundo se había detenido para presenciar la destrucción total de Gabriel Fuentes. El obispo Montes se acercó con pasos lentos, ceremoniales. Extendió sus manos hacia los hombros de Gabriel donde el escapulario blanco descansaba sobre el hábito negro. Y con un movimiento brusco, casi violento, lo arrancó. El tejido se rasgó levemente con un sonido que pareció amplificarse en el silencio de la catedral. El hábito cayó de los hombros de Gabriel, deslizándose por sus brazos hasta caer al suelo de mármol como un cuerpo sin vida. Debajo, Gabriel vestía una camisa blanca simple y pantalones negros. Se veía como cualquier otro hombre. Ya no era seminarista. Ya no era nada. La humillación fue completa. Pública. Irreversible. Gabriel sintió lágrimas quemándole los ojos pero se negó a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. Se dio vuelta para caminar hacia la salida, hacia las puertas masivas de madera tallada que daban a la plaza principal de Puebla. Y fue entonces, en ese momento de derrota total, que vio algo que nadie más pareció notar. Un sacerdote mayor, el padre Lorenzo, estaba escondido detrás de una de las columnas de cantera del lado izquierdo de la nave. Sus manos arrugadas sostenían documentos antiguos, carpetas amarillentas que Gabriel reconoció como registros del seminario. Y en la página superior, visible incluso desde la distancia, Gabriel pudo ver su propio nombre escrito en letra manuscrita. Pero había algo extraño. La fecha junto a su nombre era de 4 años antes de que él realmente entrara al seminario. Su nombre había aparecido en registros oficiales desde mucho antes de lo que debería. Y al lado, clara como cristal, una firma que Gabriel conocía mejor que la suya propia, la firma de Héctor Fuentes. El padre Lorenzo miró a Gabriel directamente a los ojos. Por una fracción de segundo, sus miradas se encontraron. Y en los ojos del sacerdote anciano, Gabriel vio algo, miedo. No miedo de Gabriel. Miedo por él. Y algo más. Una advertencia silenciosa. Una súplica de perdón. Una confirmación de que lo que estaba pasando era mucho más grande y oscuro de lo que parecía en la superficie. Fue entonces que Gabriel entendió con una claridad que cortaba como vidrio. Esto no era una expulsión simple basada en acusaciones falsas. Esto era un encubrimiento. Su padre no estaba tratando de salvarlo de sí mismo. Estaba tratando de salvarse a sí mismo. De salvar a la Iglesia. De ocultar algo tan terrible que preferían destruir a Gabriel públicamente antes de que la verdad saliera a la luz. Y cuando las pesadas puertas de la catedral se cerraron detrás de Gabriel con un golpe que resonó como trueno, cuando se encontró parado solo en la plaza bajo el sol brutal de octubre, rodeado de palomas que volaban asustadas por el ruido y turistas que lo miraban con curiosidad,
Gabriel percibió que aquel secreto, fuera lo que fuera, todavía exigiría un sacrificio mayor. Y que tal vez, solo tal vez, ese sacrificio sería la verdad misma que habían intentado enterrar. Pero para entender cómo Gabriel Fuentes llegó a ese momento de pie en la plaza de Puebla con su vida en ruinas y un secreto monstruoso comenzando a revelarse, necesitamos retroceder. Necesitamos volver al principio. O más bien, a los principios que Gabriel conocía, porque había otro principio que él nunca había imaginado, un principio oculto que explicaba todo. Gabriel nació en la Ciudad de México 24 años atrás, hijo único de Héctor y Carmen Fuentes. Su padre trabajaba como contador en una empresa grande, pero había sido toda su vida un católico devoto, miembro activo del Opus Dei, asistente fiel a misa diaria, coordinador de retiros espirituales. Su madre era más suave, más callada, el tipo de mujer que sonreía cuando debía y callaba cuando convenía. Gabriel creció en un departamento de clase media en la Colonia del Valle, en un edificio de los años 70 con pisos de mosaico y paredes delgadas donde podías escuchar las conversaciones de los vecinos. La infancia de Gabriel fue estructurada. Misa todos los domingos. Catecismo los martes. Rosario familiar los viernes. Su padre creía en la disciplina, en la obediencia, en formar a Gabriel como hombre de Dios. Pero había algo más en la devoción de Héctor. Una intensidad que Gabriel solo entendería años después. Una urgencia en su fe que iba más allá de la piedad normal. Como si estuviera tratando de compensar algo. De limpiar algo. De redimirse de algo que Gabriel no podía ver. Cuando Gabriel tenía 8 años, su padre lo llevó al Seminario Mayor de México. No era una visita normal. Era como si Héctor estuviera mostrándole a Gabriel su futuro antes de que Gabriel tuviera edad para decidir si quería ese futuro. Algún día vas a estudiar aquí, le dijo Héctor mientras caminaban por los pasillos del seminario de paredes blancas y pisos de mármol. Y vas a ser sacerdote. Vas a servir a Dios de la manera que yo nunca pude. Gabriel no entendió entonces qué significaba eso. ¿Por qué su padre no había podido ser sacerdote? Nunca se lo explicó. Gabriel creció con esa expectativa colgando sobre él como nube. Ser sacerdote no era una opción. Era su destino prescrito. Su padre revisaba sus calificaciones no para asegurarse de que fueran buenas en general, sino específicamente en religión y filosofía. Lo inscribió en un colegio católico privado donde los legionarios de Cristo enseñaban. Lo llevaba a reuniones del Opus Dei desde que tenía 12 años. Gabriel aprendió temprano a no cuestionar. Aprendió que las preguntas eran vistas como señales de falta de fe. Que dudar era peligroso. Que la obediencia era la virtud más importante. Pero algo dentro de Gabriel siempre dudó. No de Dios. Sino de todo lo demás. De la forma en que su padre usaba la religión como arma. De cómo la fe se sentía más como prisión que como liberación. De por qué servir a Dios tenía que significar anular quién eras realmente. Pero Gabriel guardaba estas dudas en lo profundo, donde su padre no pudiera verlas. Cuando cumplió 18 años, justo después de terminar la preparatoria, su padre le dio 2 opciones, entrar al seminario o ser desheredado. No eran realmente opciones. Era una orden disfrazada de elección. Gabriel eligió el seminario. No por vocación, sino por supervivencia. Porque no sabía qué más hacer. Porque toda su vida había sido preparación para esto y apartarse ahora significaría admitir que esos 18 años habían sido una mentira. Entró al seminario de Puebla en agosto de 2018. El edificio era una construcción colonial hermosa con patios llenos de bugambilias, una capilla con vitrales que pintaban el piso de colores cuando entraba el sol, y dormitorios austeros con camas angostas y crucifijos en las paredes. Gabriel compartía habitación con otros 3 seminaristas, Rodrigo, un muchacho alegre de Oaxaca que hacía bromas para aliviar la tensión, Fernando, serio y estudioso de Guanajuato, y Tomás, callado y triste de Veracruz, que parecía cargar un peso invisible. Los primeros meses fueron difíciles. La vida en el seminario era rigurosa. Levantarse a las 5 de la mañana para laudes. Misa diaria a las 6. Desayuno en silencio.
Clases de teología, filosofía, latín, historia de la iglesia. Trabajo manual en las tardes cuidando los jardines o limpiando la capilla. Vísperas a las 6 de la tarde. Cena. Estudio personal. Completas a las 9. Dormir. Repetir. Los días se sangraban uno en otro hasta que Gabriel perdió la noción del tiempo. Pero algo comenzó a suceder. A pesar de haber entrado sin vocación real, Gabriel encontró que disfrutaba algunas partes de la vida en el seminario. Le gustaban las clases de filosofía donde podía finalmente hacer preguntas sin ser castigado. Le gustaba el silencio de la capilla en las madrugadas cuando era el primero en llegar y podía sentarse en la penumbra viendo cómo amanecía a través de los vitrales. Le gustaba la comunidad, la sensación de pertenecer a algo más grande que él mismo. Por primera vez en su vida, Gabriel consideró la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, su padre había tenido razón. Tal vez esta era su vocación después de todo. Su padre visitaba cada mes. Siempre el primer domingo. Héctor llegaba en su coche impecablemente limpio, vestido con traje aunque fuera domingo, y revisaba el progreso de Gabriel como quien inspecciona una inversión. ¿Cómo van tus calificaciones? ¿Qué dicen tus superiores? ¿Has pensado en especializarte en derecho canónico? Nunca preguntaba si Gabriel era feliz. Si tenía amigos. Si la vida religiosa le llenaba el alma. Solo le importaba el rendimiento. Los resultados. El producto final. Gabriel notó algo extraño en estas visitas. Su padre siempre se reunía con el rector del seminario, el padre Sergio, antes de hablar con Gabriel. Se encerraban en la oficina del rector durante 20 minutos, media hora. Y cuando salían, su padre parecía más relajado, como si hubiera recibido buenas noticias. Gabriel nunca supo de qué hablaban. Asumió que eran solo reportes sobre su comportamiento. No sabía que era mucho más que eso. Durante su segundo año en el seminario, Gabriel conoció al padre Damián. Era un sacerdote de 40 y tantos años, carismático, brillante, que enseñaba teología moral. Tomaba café con los seminaristas después de clase, los escuchaba realmente cuando hablaban, hacía bromas que rompían la rigidez del seminario. Se convirtió en mentor de Gabriel. En algo parecido a un amigo dentro de la jerarquía rígida de la institución. Fue el padre Damián quien notó algo en Gabriel que nadie más había notado. ¿Tienes dudas?, le dijo una tarde mientras caminaban por el jardín del seminario bajo los árboles de jacaranda que dejaban caer flores púrpuras sobre el pasto. Gabriel se tensó. No, padre. Yo. Está bien tener dudas, interrumpió el padre Damián. Las dudas no son lo opuesto de la fe. Son parte de ella. Solo los fanáticos no dudan nunca. Y los fanáticos son peligrosos. Fue la primera vez que un sacerdote le había dado permiso a Gabriel para ser humano. Para no tener todas las respuestas. Para luchar. Y mi padre cree que dudo porque mi fe es débil, confesó Gabriel. Tu padre cree muchas cosas, dijo el padre Damián cuidadosamente. No todas son correctas. Gabriel quiso preguntar qué significaba eso. Pero algo en la expresión del padre Damián, una sombra que cruzó su rostro, lo detuvo. Durante su tercer año, algo cambió en el seminario. Llegó un nuevo rector. El padre Sergio fue transferido súbitamente a una parroquia rural en Chiapas. En su lugar llegó el padre Miguel, un hombre más joven, más ambicioso, más cercano al obispo Montes. Y con él llegó una nueva rigidez. Más reglas. Más vigilancia. Más castigos por infracciones menores. Tomás, el compañero de habitación callado de Gabriel, comenzó a comportarse extrañamente. Lloraba en las noches cuando creía que nadie escuchaba. Dejó de comer. Perdió peso dramáticamente. Gabriel intentó hablar con él. ¿Estás bien, hermano? Tomás lo miraba con ojos enormes, asustados. No puedo hablar de eso. ¿De qué? Y de nada. Solo. Reza por mí. Una noche, Gabriel se despertó con el sonido de Tomás vomitando en el baño. Lo encontró arrodillado frente al inodoro, temblando, sudando.
Tomás, necesitas ver a un doctor. No, dijo Tomás con vehemencia. No puedo. Si hablo, me expulsan. Y si me expulsan, mi familia me repudia. No tengo a dónde ir. ¿Hablar de qué? Pero Tomás no respondió. Una semana después, Tomás desapareció del seminario. Simplemente no estaba una mañana. El padre Miguel anunció durante el desayuno que Tomás había decidido que no tenía vocación y había regresado a casa. Pero Gabriel sabía que era mentira. La noche anterior, Tomás había estado estudiando para un examen de dogmática que valía el 30% de la calificación final. Nadie deja el seminario la noche antes de un examen importante. Algo había pasado. Algo que nadie quería decir. Gabriel comenzó a prestar atención. Y una vez que comenzó a buscar, encontró cosas que no debía haber encontrado. Encontró que Tomás no era el primero en desaparecer súbitamente. En los últimos 5 años, al menos una docena de seminaristas habían decidido abandonar su vocación sin aviso previo. Algunos en medio del año escolar. Algunos días antes de ordenaciones importantes. Encontró que todos ellos habían estado bajo la dirección espiritual del padre Andrés, un sacerdote mayor que trabajaba en el seminario desde hacía 20 años. Encontró que ninguno de ellos había mantenido contacto con sus compañeros después de irse, lo cual era extraño porque los vínculos formados en el seminario eran fuertes. Era como si hubieran sido borrados. Gabriel intentó contactar a algunos de ellos a través de redes sociales. Uno le respondió. Se llamaba Luis. Había dejado el seminario 3 años atrás. Accedió a encontrarse con Gabriel en un café en Puebla un sábado que Gabriel tenía permiso para salir. Luis llegó tarde, nervioso, mirando sobre su hombro como si esperara ser seguido. No deberías estar preguntando sobre esto, fueron sus primeras palabras. Solo quiero entender qué pasó, dijo Gabriel. ¿Por qué tantos se van súbitamente? Luis respiró hondo. Porque si no te vas por tu cuenta, te fuerzan a irte. ¿Por qué? Porque si hablas, te destruyen. ¿Cómo me destruyeron a mí? Luis le contó entonces. Le contó sobre el padre Andrés. Sobre cómo elegía a seminaristas específicos, siempre los más vulnerables, los que venían de familias pobres o problemáticas, los que no tenían red de apoyo. Les ofrecía dirección espiritual especial. Los llamaba a su oficina por las tardes. Y allí. Luis no pudo terminar. Las lágrimas corrían por su rostro. Y me tocaba, susurró finalmente. Decía que era parte de la formación. Que necesitaba enseñarme sobre el cuerpo y el espíritu. Que los futuros sacerdotes necesitaban entender la tentación para poder combatirla. Yo tenía 19 años. No sabía qué hacer. Estaba aterrado. ¿Por qué no denunciaste?, preguntó Gabriel, aunque ya sabía la respuesta. Porque cuando intenté decirle al rector, me dijeron que si insistía con esas mentiras, me expulsarían por calumniar a un sacerdote. Me dijeron que mi familia se enteraría de por qué fui expulsado. Me amenazaron con destruir mi reputación. Así que me fui. Voluntariamente. Gabriel sintió náuseas. ¿Y los demás? La misma historia. Todos. El padre Andrés lleva décadas haciéndolo. Y la institución no protege. Porque un escándalo destruiría al seminario. Dañaría la reputación de la diócesis. Así que prefieren silenciar a las víctimas. Pero eso es. El criminal. Sí. Pero así funciona. Gabriel, si valoras tu futuro, olvida lo que te dije. No investigues más. Porque si descubren que sabes, harán lo mismo contigo. Gabriel regresó al seminario esa tarde con la mente dando vueltas. No podía ignorar esto. Pero tampoco sabía qué hacer. No tenía pruebas. Solo el testimonio de Luis que nunca se atrevería a repetir oficialmente. Durante las siguientes semanas, Gabriel observó al padre Andrés. Notó cómo efectivamente elegía ciertos seminaristas. Cómo los llamaba a su oficina. Cómo salían con ojos rojos, con expresiones vacías.
Y Gabriel se dio cuenta de algo más. Su padre conocía al padre Andrés. Los había visto conversando durante una de las visitas mensuales. Se reían juntos como viejos amigos. Había una familiaridad entre ellos que Gabriel nunca había notado. Una noche, Gabriel no pudo más. Fue a la oficina del padre Damián. Le contó todo. Luis. El patrón de seminaristas desaparecidos. La sospecha sobre el padre Andrés. Esperaba que el padre Damián se horrorizara. Esperaba que prometiera investigar. En cambio, el rostro del padre Damián se puso pálido. Gabriel, necesitas olvidar esto. ¿A qué? Padre, si lo que Luis dice es verdad. Aunque sea verdad, no puedes hacer nada. La voz del padre Damián temblaba. El sistema es más grande que tú. Es más grande que yo. Si intentas exponerlo, te van a destruir. Pero las víctimas. Las víctimas ya están destruidas. Tú todavía no. No lo hagas. Gabriel sintió que el piso se movía bajo sus pies. Usted lo sabía. Sabía lo que estaba pasando. El padre Damián cerró los ojos. Sí. ¿Y no hizo nada? Intenté. Hace años. Fui al obispo Montes. Le mostré evidencia. Testimonios. ¿Y sabes qué pasó? Me transfirieron a una parroquia en el desierto durante 5 años. Cuando finalmente me dejaron regresar, me dijeron que si volvía a causar problemas, sería expulsado del sacerdocio. El padre Damián abrió los ojos y miró a Gabriel con expresión derrotada. Aprendí que algunas batallas no se pueden ganar. Y que a veces sobrevivir es lo mejor que puedes hacer. Gabriel salió de esa oficina sintiéndose más solo que nunca. Durante los siguientes meses, Gabriel luchó con esto. Parte de él quería hacer algo. Exponer la verdad. Proteger a futuros seminaristas. Pero otra parte tenía miedo. Miedo de perder todo. Miedo de decepcionar a su padre después de años de inversión en su vocación. Miedo de ser destruido como Luis. Decidió finalmente que terminaría el seminario. Se ordenaría. Y entonces, desde una posición de autoridad, haría algo. Era un plan cobarde. Lo sabía. Pero era el único que podía vivir con él. Su 4.º año pasó. Llegó el momento de su ordenación diaconal, el paso antes de convertirse en sacerdote. Gabriel estaba nervioso pero también emocionado. A pesar de todo, había encontrado paz en partes de la vida religiosa. En la oración. En el estudio. En servir a los demás. Pensó que tal vez podía ser un buen sacerdote a pesar del sistema corrupto. Pensó que tal vez podía cambiar las cosas desde dentro. Una semana antes de la ordenación, su padre pidió reunirse con él. No en el seminario. En un café en el centro de Puebla. Era extraño. Héctor nunca pedía reuniones fuera del seminario. Cuando Gabriel llegó, encontró a su padre sentado en una mesa del fondo, bebiendo café negro, con expresión tensa. Hijo, necesitamos hablar, dijo Héctor sin preámbulos. ¿Está todo bien, papá? He escuchado cosas. Rumores. ¿Sobre qué has estado preguntando sobre seminaristas que abandonaron? Sobre el padre Andrés. El corazón de Gabriel se hundió. ¿Quién te dijo eso? No importa. Lo que importa es que pares. Inmediatamente. Papá, si supieras lo que está pasando. Sé exactamente lo que está pasando, interrumpió Héctor bruscamente. Y también sé que no es tu problema. Tu problema es ordenarte. Convertirte en sacerdote. Cumplir con tu vocación. ¿Cómo puedes decir eso? Están abusando de seminaristas. Están encubriéndolo. Héctor se inclinó hacia adelante. Su voz era baja pero intensa. Gabriel, escúchame bien. Hay cosas que no entiendes. Cosas más grandes que tú. El seminario está haciendo un bien mayor. Forma sacerdotes que sirven a miles de personas. Unas cuantas situaciones lamentables no pueden destruir eso.
¿Situaciones lamentables? ¿Así llamas a abuso sexual? Baja la voz, siseó Héctor mirando alrededor. No sabes lo que estás diciendo. No tienes pruebas. Y si sigues con esto, vas a arruinarlo todo. Tu ordenación. Tu futuro. Mi reputación. ¿Tu reputación? Gabriel no podía creer lo que escuchaba. Esto no es sobre ti. Todo lo que haces refleja en mí, dijo Héctor. Soy conocido en círculos católicos. Soy respetado. Si mi hijo causa un escándalo, yo no causaría el escándalo. El escándalo ya existe. Solo estaría exponiéndolo. Héctor se levantó. He invertido 24 años en ti. Dinero, tiempo, oraciones. No voy a dejar que lo tires todo por esto. Y se fue. Gabriel se quedó sentado en ese café durante horas. Entendió entonces algo terrible. Su padre sabía. Había sabido todo el tiempo. Y no solo sabía. Estaba protegiendo al sistema. Participaba activamente en el encubrimiento. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba? Gabriel decidió investigar a su propio padre. Comenzó a hacer preguntas cuidadosas. Descubrió que Héctor había estado en el seminario. En este mismo seminario de Puebla. Hacía 30 años. Durante 2 años. Y luego había abandonado súbitamente. No había graduación. No había razón oficial. Simplemente desapareció de los registros. Gabriel buscó más. Encontró en los archivos del seminario, en viejos anuarios que nadie revisaba, fotos de su padre como seminarista joven. Y en esas fotos, vio algo. El padre Andrés aparecía en varias. Mucho más joven entonces, pero inconfundible. Y en una foto particular, el padre Andrés tenía su brazo sobre los hombros de Héctor de una forma que parecía demasiado familiar. Gabriel sintió que se mareaba. Entendió. Su padre había sido víctima. El padre Andrés había abusado de él hace 30 años. Y en lugar de exponer y denunciar, Héctor había elegido callarse, irse, construir una vida nueva. Pero el silencio tenía un precio. El padre Andrés tenía poder sobre él. Sabía el secreto de Héctor. Y Héctor, en lugar de liberarse, había pasado 30 años siendo cómplice, ayudando a encubrir, enviando incluso a su propio hijo al mismo lugar donde él había sido victimizado. Era un ciclo monstruoso de trauma y complicidad. La noche antes de la ordenación, Gabriel no podía dormir. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que exponer todo. Pero también sabía que hacerlo destruiría su vida. A la mañana siguiente, caminó hacia la catedral con piernas que apenas lo sostenían. La misa comenzó normal. Procesión. Lecturas. Evangelio. Y entonces, justo antes de la ordenación, el obispo Montes interrumpió la liturgia. Dijo que había un asunto que debía resolverse primero. Y llamó a Héctor Fuentes al frente. Gabriel supo en ese momento que todo se había acabado. Su padre lo había traicionado primero. Había ido al obispo. Y juntos habían decidido que la mejor forma de silenciar a Gabriel era destruirlo públicamente antes de que pudiera hablar. La acusación pública. La humillación. La expulsión. Todo había sido planeado para eliminar su credibilidad. Para que si intentaba hablar después sobre el padre Andrés, nadie lo creyera. Sería solo un seminarista expulsado con resentimiento. Y eso nos lleva de regreso al momento en que Gabriel está de pie en la plaza de Puebla, acabando de ser despojado de su hábito, procesando lo que acaba de ver en los ojos del padre Lorenzo. Gabriel no fue a casa. No tenía casa a donde ir. No podía enfrentar a su madre todavía, explicarle lo que había pasado. Caminó por las calles de Puebla sin dirección. La ciudad colonial brillaba bajo el sol de octubre. Turistas tomaban fotos de las iglesias barrocas. Vendedores ofrecían camotes y dulces típicos. La vida continuaba normal para todos excepto para Gabriel, cuyo mundo acababa de colapsar. Terminó sentado en una banca en el Zócalo, mirando la fuente, tratando de procesar. Necesitaba pruebas.
El testimonio de Luis no era suficiente. Su propia palabra ahora estaba destruida. Pero había visto al padre Lorenzo con esos documentos. Registros del seminario con fechas alteradas. Con su nombre apareciendo años antes de que realmente entrara. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué pondrían su nombre en registros falsos? Una voz lo sacó de sus pensamientos. Gabriel. Era el padre Lorenzo. El anciano se sentó en la banca junto a él, jadeando ligeramente por el esfuerzo. No deberías haber venido, dijo Gabriel sin mirarlo. Lo sé. Pero necesito darte esto. El padre Lorenzo sacó de su sotana un sobre grueso. Son copias. De los registros que viste. Y de otros documentos. Llevo años reuniéndolos. Esperando el momento correcto para usarlos. Gabriel tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué yo? Porque eres el único que ha sido lo suficientemente valiente para preguntar. Y porque tu padre te puso en esta posición hace mucho tiempo. Mereces saber la verdad completa. Gabriel abrió el sobre. Adentro había documentos de registro del seminario. Su nombre aparecía en listas de estudiantes desde 4 años antes de que realmente entrara. Pero no solo su nombre. Junto a cada entrada había anotaciones, cuota pagada, donación recibida, compromiso confirmado. Su padre había estado pagando al seminario durante años antes de que Gabriel entrara. Asegurando su lugar. Pero había más. Había documentos que mostraban que Héctor Fuentes era parte de un grupo de exseminaristas que habían formado una organización llamada Defensores de la Fe. Oficialmente, hacían trabajo de caridad y promovían vocaciones religiosas. Pero los documentos internos contaban otra historia. Pagaban silencio. Cuando surgía una acusación contra un sacerdote, este grupo intervenía. Presionaban a las víctimas. Ofrecían dinero. Amenazaban con destruir reputaciones. Y si nada de eso funcionaba, usaban su influencia para transferir al sacerdote acusado a otra diócesis. Era una red de encubrimiento sistemático. Y su padre era parte central. Tu padre fue víctima primero, explicó el padre Lorenzo. El padre Andrés abusó de él hace 30 años. Pero en lugar de sanar, Héctor se convirtió en protector del sistema que lo lastimó. Es común. Las víctimas a veces se identifican con sus abusadores. Se convencen de que proteger la institución es más importante que su propio dolor. ¿Y yo?, preguntó Gabriel. ¿Por qué me inscribió en el seminario sabiendo lo que pasaría? El padre Lorenzo suspiró. Ese es el detalle más oscuro. Tu padre te inscribió porque el padre Andrés se lo pidió. Quería asegurarse de que el hijo de Héctor pasara por lo mismo. Era una forma de controlar a tu padre. De recordarle que el silencio tenía un precio. Y ese precio eras tú. Gabriel sintió bilis subiendo por su garganta. Su padre lo había sacrificado. Literalmente lo había ofrecido al mismo abusador que lo había dañado. Todo para mantener el secreto. Para proteger su reputación. Para seguir siendo respetado en los círculos católicos. Pero yo nunca fui. El padre Andrés nunca me. Porque fuiste cuidadoso, dijo el padre Lorenzo. Porque hiciste amigos. Porque no eras vulnerable de la forma que él busca. Y luego empezaste a hacer preguntas. Te volviste peligroso. Así que decidieron eliminarte de otra forma. Destruir tu credibilidad antes de que pudieras hablar. ¿Y usted?, preguntó Gabriel. ¿Por qué tiene estos documentos? ¿Por qué no los ha usado? El padre Lorenzo lo miró con ojos cansados. Porque soy cobarde. Porque tengo 70 años y he pasado 50 de ellos en esta iglesia. Es todo lo que conozco. Exponerlo significaría perder todo. Así que he guardado los documentos. Esperando. Orando. Pidiendo a Dios que enviara a alguien más valiente que yo. Puso su mano arrugada sobre el hombro de Gabriel. Tú eres ese alguien. Pero necesitas saber que si haces esto, perderás todo. Tu familia. Tu futuro en la iglesia. Posiblemente tu libertad si ellos deciden destruirte legalmente.
¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Gabriel miró los documentos en sus manos. Pensó en Luis. En Tomás. En todos los otros que habían sido silenciados. Pensó en los futuros seminaristas que sufrirían si nadie hacía nada. Pensó en su padre, víctima convertida en victimario. Y pensó en sí mismo. En el Gabriel que había entrado al seminario sin vocación pero que había encontrado algo verdadero en medio de todo. Algo que valía la pena proteger. No la institución, sino la fe genuina que existía a pesar de la institución. Sí, dijo finalmente. Estoy dispuesto. El padre Lorenzo asintió. Entonces ve con un periodista. No con la policía primero. La policía está conectada con el obispo. Pero los medios. Los medios pueden hacer que sea demasiado grande para ignorar. Gabriel pasó esa noche en un hotel barato. Revisó los documentos una y otra vez. Eran explosivos. No solo probaban el abuso del padre Andrés. Probaban décadas de encubrimiento sistemático. Nombraban a obispos que sabían. A sacerdotes que participaban. A laicos como su padre que ayudaban activamente a silenciar víctimas. Era más grande de lo que había imaginado. No era solo un sacerdote depredador. Era una red completa. A la mañana siguiente, Gabriel contactó a una periodista de investigación llamada Sandra Ramírez que había escrito antes sobre corrupción en la iglesia. Ella aceptó reunirse en un café del centro. Cuando Gabriel le mostró los documentos, los ojos de Sandra se agrandaron. Esto es enorme. ¿Lo publicarás?, preguntó Gabriel. Necesito verificar todo primero. Entrevistar víctimas. Conseguir confirmación independiente. Pero sí. Esto se publicará. Te lo prometo. Durante las siguientes semanas, Sandra trabajó en la investigación. Contactó a Luis y a otros exseminaristas. Todos inicialmente tuvieron miedo de hablar. Pero cuando supieron que había documentos, que no estarían solos, algunos accedieron. Sandra también encontró registros financieros que mostraban transferencias de dinero del grupo, Defensores de la Fe, a cuentas personales de obispos. Era soborno documentado. Gabriel se mantuvo escondido durante este tiempo. Vivía de sus ahorros en un cuarto rentado en la periferia de Puebla. Su madre intentó contactarlo. Dejó mensajes llorosos. Hijo, por favor habla conmigo. No entiendo qué pasó. Tu padre dice que. Pero yo necesito escuchar tu versión. Gabriel no respondió. Todavía no. Su padre también intentó contactarlo. Pero los mensajes de Héctor no eran de reconciliación. Eran amenazas apenas veladas. Hijo, estás cometiendo un error. Todavía hay tiempo de arreglar esto. Pero si continúas por este camino, las consecuencias serán permanentes. Gabriel borró los mensajes. Una noche, alguien tocó a su puerta. Gabriel miró por la mirilla. Era el padre Damián. Gabriel consideró no abrir. Pero finalmente lo hizo. Gabriel, gracias a Dios. He estado buscándote. ¿Para qué? Para convencerme de que me calle. El padre Damián negó con la cabeza. Para disculparme. Por no haber sido más valiente. Por haberte abandonado cuando me necesitabas. Entró al cuarto y cerró la puerta. Sé lo que estás haciendo. La periodista me contactó para verificación. Y quiero ayudar. ¿En serio? En serio. He vivido como cobarde demasiado tiempo. Tal vez es hora de que al menos uno de nosotros haga lo correcto. El padre Damián se convirtió en fuente crucial para Sandra. Como sacerdote activo con acceso a registros internos, pudo verificar información. Pudo confirmar las transferencias del padre Andrés entre diócesis. Pudo testimoniar sobre las reuniones donde superiores discutían cómo manejar situaciones problemáticas sin reportarlas a autoridades. 2 meses después de la humillación pública de Gabriel, la historia se publicó. Era una investigación de 20 páginas en un periódico nacional. Red de abuso y encubrimiento en el Seminario de Puebla. Los nombres estaban ahí.
Padre Andrés. Obispo Montes. Héctor Fuentes y su grupo, defensores de la fe. Había testimonios de 8 víctimas. Había documentos financieros. Había todo. La reacción fue inmediata. Los medios nacionales recogieron la historia. Programas de noticias hicieron especiales. Redes sociales explotaron con hashtags pidiendo justicia. El Vaticano se vio forzado a responder. Enviaron investigadores. El padre Andrés fue arrestado. El obispo Montes fue suspendido. El seminario fue cerrado temporalmente. Y Héctor Fuentes, cuyo nombre estaba en todos lados, perdió su trabajo. Su reputación en círculos católicos, por la cual había sacrificado tanto, estaba destruida. Gabriel recibió una llamada de su madre. Necesito verte. Se encontraron en un parque. Carmen Fuentes parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. ¿Todo es verdad?, preguntó. Lo que dice el periódico. ¿Tu padre realmente hizo todo eso? Sí, mamá. Ella lloró. No lo sabía. Juro que no lo sabía. Él me decía que estaba haciendo trabajo de la iglesia. Yo pensaba que era caridad normal. Lo sé, mamá. Tú no tuviste la culpa. Pero yo te llevé allí. Te animé a ser sacerdote. Si hubiera sabido. No podía saber. Carmen tomó las manos de Gabriel entre las suyas. Tu padre está destruido. No sale de la casa. No habla. Yo no sé qué hacer. No es tu problema arreglarlo, mamá. Es mi esposo. Es un criminal. Ella no discutió. ¿Y me perdonarás algún día? ¿Por no haber visto? ¿Por no haberte protegido? Gabriel la abrazó. No hay nada que perdonar, mamá. Tú también fuiste víctima. Solo que de diferente forma. Durante los meses siguientes, hubo juicios. El padre Andrés fue sentenciado a 20 años de prisión. Otros sacerdotes cómplices recibieron sentencias menores. El obispo Montes fue destituido y enfrenta cargos criminales. Los miembros del grupo, defensores de la fe, incluyendo a Héctor Fuentes, fueron multados y algunos enfrentan tiempo en prisión por obstrucción de justicia. El seminario reabrió eventualmente bajo nueva administración con protocolos estrictos de protección. Gabriel se convirtió en figura pública. Lo invitaron a hablar en conferencias sobre abuso clerical. Lo consultaban organizaciones de víctimas. Usó su plataforma para abogar por cambios estructurales en cómo la Iglesia maneja acusaciones. Un año después de todo, Gabriel recibió una carta. Era de su padre. La letra era temblorosa, diferente a la escritura firme que Gabriel recordaba. Hijo, no espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas algunas cosas. Cuando tenía tu edad, era idealista como tú. Entré al seminario creyendo genuinamente que serviría a Dios. Y cuando el padre Andrés. Cuando me pasó lo que me pasó, me rompió. No físicamente. Emocionalmente. Espiritualmente. Fui con mis superiores. Me dijeron lo mismo que te habrían dicho a ti, que estaba mintiendo, que el padre Andrés era hombre de Dios, que yo era el problemático. Me echaron. Destruyeron mi reputación. Me quedé solo, avergonzado, sin poder hablar con nadie sobre lo que había pasado. Durante años luché con eso. Con la vergüenza. Con la rabia. Con el sentimiento de que Dios me había abandonado. Y entonces el padre Andrés me contactó. Dijo que sentía lo que había pasado. Que quería compensarme. Me ofreció dinero, conexiones, una forma de reconstruir mi vida. A cambio, solo pedía silencio. Y yo acepté. Porque estaba roto. Porque necesitaba creer que algo bueno podía salir de todo ese dolor. Con el tiempo, me involucré más. Me convenció de que proteger a la Iglesia era proteger a Dios. Que unos cuantos casos lamentables no podían destruir el bien mayor que la Iglesia hacía. Me lo creí. O me obligué a creerlo. Porque admitir la verdad significaría admitir que había vendido mi alma.
Cuando naciste, tuve esperanza. Pensé que podría redimirme criando un hijo que si fuera buen sacerdote. Que si sirviera a Dios correctamente. Te inscribí en el seminario creyendo que estarías a salvo, que yo podría protegerte. No entendí que al ponerte ahí, te estaba ofreciendo al mismo sistema que me destruyó. El padre Andrés me dijo que quería conocerte. Yo pensé que era inocente. Que solo quería guiar tu vocación. Cuando empezaste a hacer preguntas, entré en pánico. No por la iglesia. Por mí. Porque si exponías al padre Andrés, saldrían todos los secretos. Incluyendo mi complicidad. Así que hice lo impensable. Permití que te destruyeran para salvarme. Soy el peor tipo de cobarde. Soy víctima que se volvió victimario. Y ahora vivo con eso cada día. Cada noche veo tu rostro cuando te arrancaron el hábito. La traición en tus ojos cuando te di la espalda. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que si pudiera retroceder, lo haría todo diferente. Protegería a mi hijo sobre mi reputación. Elegiría la verdad sobre la comodidad. Pero no puedo retroceder. Solo puedo vivir con las consecuencias. Tu padre que te falló, Héctor. Gabriel leyó la carta muchas veces. Lloró con ella. No porque lo perdonara, sino porque entendió el ciclo completo. Víctima a victimario. Trauma a complicidad. El daño que se perpetúa generación tras generación porque nadie tiene el valor de romperlo. No respondió la carta. No todavía. Tal vez algún día. O tal vez nunca. El perdón no era algo que debía. Era algo que tal vez, eventualmente, podría elegir dar. 2 años después de su expulsión, Gabriel estaba sentado en un café en Ciudad de México. Había vuelto a estudiar, esta vez psicología, trabajando con víctimas de trauma religioso. Ayudaba a otros a procesar lo que él había vivido. Y encontró que al sanar a otros, él también sanaba. Una mujer joven entró al café y se acercó a su mesa. ¿Gabriel Fuentes? Sí. Soy Andrea. Vi tu historia en las noticias. Yo también fui víctima. De un sacerdote diferente en un seminario diferente. Pero la misma historia. Y cuando vi que tuviste el valor de hablar, me dio fuerza para hablar yo también. Denuncié. Y ahora ese sacerdote está en prisión. Vine solo para decirte gracias. Por ser valiente cuando el resto de nosotros teníamos miedo. Gabriel sintió lágrimas quemándole los ojos. Tú fuiste la valiente. Yo solo mostré que era posible. Andrea sonrió. Tal vez ambos fuimos valientes. Tal vez eso es lo que se necesita. Gente que se niegue a callarse. Cuando Andrea se fue, Gabriel miró por la ventana del café hacia las calles llenas de gente de la Ciudad de México. Pensó en todo lo que había perdido. Su vocación. Su familia. La vida que había planeado. Pero también pensó en lo que había ganado. La verdad. La dignidad. La paz que viene de saber que hiciste lo correcto aunque costara todo. 3 años después, Gabriel finalmente visitó a su padre. Héctor vivía solo ahora. Carmen se había divorciado de él, algo impensable para ella antes pero necesario para su propia sanación. Héctor parecía un hombre diferente. Más pequeño. Más frágil. El peso de sus crímenes lo había encogido. Gracias por venir, dijo cuando abrió la puerta. No se abrazaron. Se sentaron en la sala con café entre ellos que ninguno tomó. ¿Cómo has estado?, preguntó Héctor. Bien. Trabajo con víctimas de abuso religioso. Es satisfactorio. Héctor asintió. Vi un artículo sobre tu trabajo. Estoy orgulloso. La palabra sonó extraña viniendo de él. No necesito tu orgullo, papá. Lo sé. Pero es todo lo que tengo para darte ahora. Silencio largo. ¿Por qué viniste?, preguntó finalmente Héctor. Gabriel pensó en eso. Porque soy tu hijo. Y porque entiendo ahora que tú también fuiste víctima primero.
Eso no excusa lo que hiciste. Pero lo explica. ¿Y me perdonas? Gabriel respiró hondo. Estoy trabajando en eso. Tal vez algún día. Pero hoy vine solo para decirte que ya no te odio. Y que espero que encuentres paz con lo que hiciste. No creo que exista paz para mí, dijo Héctor. Tal vez no en esta vida. Pero tal vez en la próxima. Se levantaron. Esta vez se abrazaron brevemente. Un abrazo tenso, incómodo. Pero un abrazo. Cuando Gabriel salió de esa casa, sintió algo liberarse en su pecho. No era perdón completo. Pero era el comienzo de algo. La posibilidad de paz. La esperanza de que los ciclos pueden romperse. De que las víctimas no tienen que convertirse en victimarios. De que la verdad, aunque duela, también libera. Ahora, 5 años después de aquel día en la catedral, Gabriel tiene una vida que nunca imaginó. No es sacerdote. Pero sirve de formas que importan más. Ayuda a sanar heridas que la Iglesia causó. Aboga por cambios estructurales. Y vive con la tranquilidad de saber que cuando llegó el momento de elegir entre su comodidad y la verdad, eligió la verdad. Su madre le visita mensualmente. Tienen una relación nueva, más honesta, construida sobre reconocer el daño en lugar de esconderlo. Ella ha encontrado paz también. Trabaja ahora en un refugio para mujeres, usando su dolor para ayudar a otras. El padre Damián dejó el sacerdocio. Se casó. Tiene una hija. Pero mantiene su fe de formas más auténticas ahora. Él y Gabriel son amigos cercanos. Luis, la primera víctima que habló con Gabriel, terminó su carrera en Derecho. Ahora es abogado especializado en casos de abuso clerical. Juntos han ganado docenas de casos. El sistema está cambiando. Lentamente. Dolorosamente. Pero cambiando. Hay más protocolos. Más transparencia. Más disposición a escuchar a víctimas. No es suficiente. Nunca será suficiente mientras haya una sola víctima más. Pero es progreso. Y el progreso se construye sobre el sacrificio de quienes tuvieron el valor de hablar. Gabriel a veces piensa en ese día en la catedral. En cómo su padre lo traicionó públicamente. En cómo le arrancaron el hábito. En cómo su mundo colapsó en minutos. Y se da cuenta de que ese día no fue su final. Fue su liberación. Porque al perder todo, ganó algo más valioso, se ganó a sí mismo. Se ganó la libertad de vivir en verdad. Se ganó la paz que viene de saber que cuando la injusticia te da a elegir entre ser cómplice o ser víctima, puedes elegir una tercera opción, ser quien expone. Ser quien rompe el silencio. Ser quien dice, no más. Si estás escuchando esta historia y te encuentras en una situación similar, si has sido silenciado por instituciones que debían protegerte, si cargas secretos que te están matando, escucha esto, tu voz importa. Tu verdad importa. Y aunque hablar pueda costarte todo, el silencio te costará más. Te costará tu alma. Te costará tu paz. Te costará la oportunidad de impedir que otros sufran lo que tú sufriste. No será fácil. Nadie te promete que será fácil. Pero será liberador. Porque la verdad, aunque duela en el momento, sana con el tiempo. Y el silencio, aunque sea cómodo en el momento, envenena con el tiempo. Elige sabiamente. Y si eliges hablar, sabe que no estás solo. Hay miles de nosotros. Sobrevivientes que se negaron a callar. Que pagaron el precio y que te dirán que valió la pena. Cada lágrima. Cada pérdida. Cada momento de soledad. Porque al final, lo único que nos queda es nuestra integridad. Y ninguna institución, por sagrada que se llame, vale más que eso. Si esta historia te ha conmovido, si has visto algo de tu propia lucha reflejada en la jornada de Gabriel, te invitamos a suscribirte al canal Historias para distraerte. Aquí encontrarás más relatos sobre coraje, justicia, supervivencia y el poder transformador de la verdad. Historias nuevas cada día que te recordarán que no estás solo, que tu voz importa y que los sistemas injustos solo permanecen mientras las personas buenas eligen el silencio.
Dale al botón de suscripción y activa la campanita. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, recuerda, la verdad siempre merece ser dicha, aunque el precio sea alto. Porque el silencio tiene un costo aún mayor.